Entonces, vamos a iniciar la exposición de lo que ha sido la redacción del proyecto del Paseo de los Álamos, que de momento, como todo el mundo sabe, todavía no está en ejecución, ni siquiera licitado. Entonces, bueno, vamos a exponer las líneas de trabajo que nosotros seguimos. Primero va a empezar Ana haciendo una pequeña explicación de la historia del paseo y sobre todo centrándose en lo que ha sido la figura de Antonio Suárez y cómo ha ido desarrollando, bueno, cómo se desarrollaron los distintos mosaicos que aparecen ahora en el paseo. Y luego, cuando ella termine, pues explicaré yo cuáles son los daños, que hemos ido localizando o identificando por el paseo, el diagnóstico que hacemos de todo ello y cuál va a ser el sistema de reparación que se propone en el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Ana, si quieres empezar tú con la parte más histórica. Vale. Bueno, voy a cerrar aquí. A ver, que no. Vale. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya explico un poco, Leo, el contenido o sea, el esquema que vamos a seguir para la charla, que sería un encuadre histórico. Después hablar sobre los valores del mosaico, su estado de conservación y el diagnóstico, y la propuesta de intervención, haciendo, bueno, pues finalmente un poco de hincapié en cómo se integraron las instalaciones. Bueno, vamos a ver. Bueno, el Paseo de los Álamos es, sin duda alguna, el gran eje peatonal y estancial de Oviedo, situado en la parte baja del Campo San Francisco, entre las calles Conde de Toreno y Marqués de Santa Cruz. Conecta la zona comercial en el entorno de Uría con el casco antiguo, a través de la calle Fruela y de la Plaza de la Escandalera. Asimismo, es el lugar de paso obligado para la circulación peatonal entre los barrios de la zona alta y el centro urbano a través del campo. Tiene una anchura libre media más o menos de 14,75 y la longitud total son 240 metros. Y luego la orientación que tiene, que es noroeste-sureste, y luego el hecho de estar flanqueada por la arboleda del campo en el frente suroeste y por la hilera de magnolios en gran parte de su lado noroeste, lo convierte en un espacio confortable, soleado en invierno y protegido del sol en las tardes de verano. A esto se une la presencia, bueno, de kioscos y de bancos, ¿no?, que favorecen el carácter estancial. El mosaico que adorna el pavimento del paseo, que es obra de Antonio Suárez, acrecienta aún más el atractivo y la significación de este espacio para la ciudad y para los ovetenses. Bueno, vamos a empezar, o sea, ¿cómo surge este paseo, no? Bueno, pues surge a raíz de, en 1866, el ingeniero del ferrocarril, Salustiano González Regueral, presenta en el ayuntamiento un proyecto que enlazaba mediante una calle de unos 940 metros de longitud la nueva estación del ferrocarril con el centro de la ciudad, que en ese momento, como podemos ver en este plano, el centro de la ciudad era lo que ahora nosotros entendemos, o sea, como el casco histórico. Para entender la relevancia que tiene y el impacto que supuso esta propuesta, tenemos que saber, o sea, que ya desde la Baja Edad Media el campo era un lugar, estaba situado a las afueras de la ciudad y era un lugar de recreo y de uso y disfrute de los ovetenses. Y a finales en el siglo XVIII, cuando se inician estas corrientes de embellecimiento de los accesos a las ciudades, se creó lo que es este acceso a lo que es la ciudad, que era el Paseo de San Bedi, que es la actual Avenida de Italia, que se encuentra integrada en el campo. Y ya en el 19, pues se generaliza aún más pues todo ese disfrute del verde, del ocio, bueno, pues adaptar y crear paseos y espacios pues de relación social, de estancia, y es cuando se crea el Paseo del Bombé, vinculado a este eje que conectaba con la carretera de Galicia. Y bueno, pues ya desde este momento, o sea, el campo era un lugar de gran atractivo y de gran uso por parte de los ciudadanos. Entonces, bueno, la propuesta de Regueral lo que hace es que crea este eje, o sea, que implica, bueno, pues afecta de manera importante a lo que era el campo en ese momento. El proyecto se aprueba en el 1868
y parecía sencillo de ejecutar porque la gran parte de los terrenos eran públicos. Eran los terrenos vinculados al campo de San Francisco, al antiguo hospicio, el actual Hotel Reconquista y el convento de San Francisco, que estaba aquí, perdón, aquí, que se había desamortizado en 1816. Es decir, los terrenos eran públicos y el ingeniero lo que propone es financiar la apertura del vial, lotificando, o sea, construyendo, vendiendo todos los terrenos que se iban a construir a ambos lados de ese nuevo vial para financiar la apertura del mismo. Además, la llegada del tren en el 74 va a agilizar los trámites y el interés por estos terrenos. Pero ¿qué pasa? Que bueno, pues los obetenses que están acostumbrados a disfrutar de su campo se oponen a su privatización y en especial a que se construyera un frente edificado en todo lo que es actualmente el Paseo de los Álamos. Finalmente el ayuntamiento, bueno, desistió, para bien de todos, de construir en ese lado del parque, donde actualmente está el paseo. Entonces, bueno, pasamos, a ver, aquí vemos que ya se va configurando lo que es el campo actual y ya aparece en el 94, ya está el Paseo de los Álamos. Si bien no, ya se había abierto Conde de Toreno en el 1886, pero todavía faltaba, bueno, pues la apertura de Marqués de Santa Cruz, que se hará ya en el 1910, y el paseo es precisamente hasta en esa época cuando ya se cierra, o sea, se abre la calle, se lotifica y se empieza a construir en su entorno y ya adquiere la configuración el campo que conocemos actualmente. Si bien el paseo, en cuanto a su longitud y distancia, ya estaba prácticamente ya está creado, sí va a experimentar diversas modificaciones con posterioridad. Bueno, en la foto de aquí arriba vemos como el ayuntamiento, bueno, cuando acondiciona esa parte baja del campo, ¿no? Una vez que se abre la calluría, se plantan dos hileras en los bordes del paseo y una central de álamos. ¿Por qué se elige el álamo? El álamo es un árbol que además, bueno, lo hablamos también con el jardinero municipal, y es un árbol que es económico y probablemente eso fue una de las razones por las que se eligió. Es un árbol que además tiene una vida útil corta y sí está muy, en general es un árbol que no se utiliza ni en paseos urbanos ni con un carácter ornamental. Sin embargo, bueno, pues se plantó y de hecho los ciudadanos, bueno, el paseo cogió ese nombre y los obetenses pues rápidamente se identificaron con él. De hecho, bueno, aquí traemos esta foto porque es simpática, porque, bueno, creemos que es gracioso. En poco tiempo, este paseo sustituyó al Paseo del Bombé que habíamos visto antes como lugar, como principal lugar de encuentro y de relación, ¿no? Rápidamente adquirió ese carácter de nuevo espacio relacional, de paseo, de ocio, bueno. Y ¿qué pasa? Que se cayó No, perdón, me estoy confundiendo, perdonad. Eh, Cuando en el cambio de siglo, al siglo XX, se generaliza o se comienza a generalizar el cambio del alumbrado público de gas a electricidad. Entonces, cuando se decide, bueno, había como en la hilera central de los Álamos es donde estaban las farolas. Y bueno, a los técnicos municipales no les parecía una buena idea porque consideraban que esos álamos, bueno, el arbolado tenía mucha frondosidad y podía ser un riesgo esa sustitución. De tal manera que se tardó pues unos 3 o 4 años en cambiar y lo que se hizo fue sustituir la hilera central de los álamos por una hilera de magnolios, que eran árboles de menor porte y bueno, se consideraba que eran más adecuados para para cumplir esa función y es esta foto que vemos aquí a la izquierda. Y a medida que se va asentando como ese gran eje peatonal y gran espacio estancial de la ciudad, ¿no? Pues comienzan a aparecer pues una serie de kioscos, de edificaciones que tratan de dar servicio a los ciudadanos, ¿no? En concreto, esto que vemos aquí a la izquierda son los aseos públicos.
En origen, los primeros habían estado junto a Conde de Toreno, eran unas pequeñas casetas que, bueno, pues luego se decidió hacer un edificio de mayor envergadura y se construyó este kiosco. Aquí, por ejemplo, vemos que aparece ya un cine que se llamaba, a ver, el Salón de Varietés. Sin embargo, lo promovió un particular que se llamaba Fandiño y ese fue el nombre que le quedó al cine. ¿Qué pasa? Que este cine tenía un carácter, era un cinematógrafo con un carácter temporal y sin embargo se permitió, bueno, pues estuvo casi hasta 1925 en pie. Y bueno, traemos esta foto, aunque es posterior, pero sí es interesante pues para ver que esos aseos finalmente lo que se decidió ya comenzado los años 30 en incorporarlos en un subterráneo en lo que era la Plaza de la Escandalera. En 1924 ocurre que uno de los álamos del paseo se cae y entonces, bueno, pues comienza a haber pues el ayuntamiento un cierto temor a que se pueda generalizar esa problemática, entonces se opta por talar los álamos. Claro, eso genera en la población bueno, pues que se habían identificado con estos árboles un problema que, bueno, generó un debate importante entre la ciudadanía. Pero es que, por lo que comenté antes, no es un árbol que esté pensado casualmente pues para un paseo urbano. Y aprovechando un poco esta situación de que se talaban, de que se cambiaba, que se iban a hacer transformaciones en el paseo, bueno, pues se pidió un proyecto al jardinero, al primer jardinero del Ayuntamiento de Madrid, Cecilio Rodríguez, para el campo, que en 1924 presenta su proyecto. Y bueno, si lo veis, es una pérgola, lo que plantea es una pérgola donde actualmente está el paseo, que se adornaría con rosales, y luego un gran eje central en cuyo remate final estaría lo que es el kiosco de la música de Miguel de la Guardia, que está en el Paseo del Bombero. Luego un gran eje central al que se accedería por la calle Toreno y por la calle Marqués de Santa Cruz. Finalmente se descartó porque esto, por un lado, suponía talar la gran parte de los árboles del campo y además tenía un coste muy elevado, ¿no? Bueno, pues el ayuntamiento decididamente tala los álamos y lo que sí se crea es un paseo paralelo a los álamos que se llamaba Paseo de la Arena por el tipo de pavimento que tenía, que es el actual paseo de Jaime Álvarez Huilla. Y desde este paseo ya se conectan, se abren los accesos que actualmente conocemos, es decir, que desde el 25, en cuanto a lo que son la conexión de los accesos, no sufre modificaciones el paseo. Y a partir del 25, bueno, pues ya sin los álamos, pues se decide cambiar el nombre y se le conoce como, en honor al príncipe Alfonso, futuro rey Alfonso XIII, se le pone el nombre del Paseo del Príncipe de Asturias. Algo, bueno, quizá en parte pues por calmar los ánimos y un poco la insatisfacción y el problema que había generado la tala de los álamos, bueno, pues el ayuntamiento decide también acondicionar y mejorar los accesos al campo en el 25, ¿no? Y lo que es la actual Avenida Italia, bueno, aparte se pavimenta con la piedra natural, se le integra también un banco para darle pues una mayor representatividad y se le incorporan dos pilastras en cuya parte superior se le colocan dos bustos, ¿no? Que se encargan a Víctor Evia, que son los bustos del amor y el dolor. Estos bustos, bueno, fueron donados por el Marqués de la Rodriga y que era en aquel momento concejal precisamente del tema del parque. Bueno, se comentan que un poco también fue pues para callar los ánimos, ¿no? Y estos bustos son una copia de unos que hizo el escultor Julio Antonio para un homenaje que Tarragona hizo a los defensores de la ciudad contra los franceses. Ya a partir del 31, que entra la Segunda República, se vuelve a cambiar el nombre y se adopta el nombre del Paseo de Pablo Iglesias hasta el 38, que ya adopta el nombre del Paseo José Antonio y que ya tendrá hasta el 79, que es cuando ya nuevamente se vuelve a denominar Paseo de los Álamos. Y aquí, bueno, en el 33, pues hay un grupo de amigos y de personas vinculadas a José Tartier que lo que hacen es financian
un monumento en su honor. O sea, José Tartiere ya había sido considerado como, ya era hijo adoptivo de la ciudad, pero bueno, pues se consideró relevante hacerle este monumento porque, bueno, sí que está considerado como uno de los artífices de la industrialización de Asturias. Intervino en la financiación del ferrocarril vasco-asturiano, en temas de, bueno, creación de entidades bancarias, bueno, diversas temas de suministro eléctrico, y bueno, pues se construye ese monumento, y aquí vemos cómo ya ese monumento está integrado. En los años 30 vemos ya tras la reforma, se habían plantado unos magnolios justo en el límite con Uría, y ya se ve pues las distintas entradas con esos elementos, también estas pilastras molduradas que se colocan en todos los accesos. Y bueno, pues en principio, desde esta intervención, el paseo no sufre cambios sustanciales. Esta es una foto ya de los años de finales de los 40 o principios de los 50. Ya está construido el edificio del pasaje, que es del 44. Y bueno, o sea, aquí nos podemos hacer una idea de cómo estaba, ¿no? Un poco previo a esa intervención que hace el arquitecto municipal. La siguiente intervención que se hace es el Escorialín, que bueno, seguro que ya lo sabéis, pero debe su nombre bueno, pues al largo tiempo que se invirtió en construirlo, cuando era una pieza de pequeño tamaño, pero parece ser que hubo importantes problemas para su cimentación. Era un kiosco que vendía tabaco, bueno, pues flores, revistas, y integró también una escalinata que se conserva, que marcaba la transición con lo que es el paseo, ¿no? Vemos aquí la foto ya con el Escorialín y todavía el paseo en el que nos había intervenido. En este plano, que ya es del 65, es previo a la transformación del paseo, pues ya se ve lo que llamamos el Paseo de la Arena y cómo es la conexión de todos los distintos accesos desde el parque al paseo. Y luego ya se interviene en el paseo, ¿no? Se hace el proyecto bueno, que lo explicaremos ahora con más detalle, que inicia el arquitecto municipal y que abarca más o menos 5 años, desde el 65 al 70. ¿Qué pasa en el 70? Bueno, antes de me adelanté, voy a explicar antes cómo surge este proyecto, ¿no? Bueno, Florencio Muñiz Uribe, que era el arquitecto municipal, presentó un proyecto en el 65 en el que él plantea la creación de una retícula de unas bandas que él establece primero en granito, pero luego cambia a caliza gris, y en el interior de esta cuadrícula, de cada uno de estos rectángulos, él plantea un pavimento a la portuguesa. Aportó bueno, esta foto porque, si bien aquí ya estaba el paseo construido, aquí era antes de que se hiciera el aparcamiento, y sí se puede ver cómo en la Escandalera había un pavimento similar al que podemos ver en las plazas en Portugal. Y bueno, en el 66 vemos que ya se había construido lo que es la retícula. La obra ya se había adjudicado y, de hecho, bueno, el constructor había construido esta parte, pero en marzo del 66 el constructor envía una carta al ayuntamiento en la que dice textualmente que a él le habían dado un plazo de 5 meses para construir el paseo, pero como ha habido cambios importantes, ya que del pavimento estilo portugués se debe pasar, o sea, se debe sustituir por unos motivos bueno, de distinto tipo, para los que se les dan unas plantillas y que, claro, por un lado eso implica un mayor coste y por otro necesita más tiempo para poder acometer esa obra. Entonces, se inicia ese trabajo de construcción de los mosaicos en función de esas plantillas que, bueno, como sabemos, había diseñado Antonio Suárez, y a su vez el arquitecto municipal diseña los parterres, presenta un proyecto para diseñar los parterres de transición entre el paseo y la calle Uría, y lo que hace también es sustituir, bueno, la verdad es que no sabemos si sustituye o, bueno, reviste, no queda claro, lo que es el murete. Había un murete que separaba el paseo de lo que es el parque.
Era un murete de hormigón en masa que, bueno, se encontraba en un estado muy deteriorado y se plantea también y se incluye dentro de este proyecto lo que es la incorporación de esta piedra concertada. Aquí vemos ya el paseo con su mosaico ya completado, antes de que se construya el aparcamiento. Y traemos esta foto porque es importante, porque, bueno, destacar que el paseo no es paralelo, no es exactamente paralelo a la calle Uría. Lo que va haciendo es que el paseo se va ensanchando hacia Conde y Toreno. ¿Y cómo resuelve Muñiz Uribe? Pues esa variación de anchura que se va produciendo, lo que hace es que incorpora una banda de caliza, vamos, del mismo tipo, para ir salvando progresivamente ese desfase que va habiendo, ¿no? Y bueno, es importante porque eso ya lo veremos luego cómo nos ayudó a la hora de las instalaciones. Bueno, aquí vemos cómo se ya prácticamente el aparcamiento ya estaban hormigonando la parte superior y aquí arriba se ve cómo el corte, ¿no? Dónde estaba la parte del paseo que no se tocó y la zona en la que se interviene. El aparcamiento se abre en el 73 y, bueno, comentar rápidamente que inicialmente el ayuntamiento lo que decide la corporación es que el aparcamiento, o sea, construirlo debajo de todo el paseo. Finalmente se desestima por el alto coste y lo que se hace es que se centran en la zona junto con construirlo en la zona más próxima a la Escandalera, englobando ambos espacios. Aquí vemos que tras la construcción del aparcamiento se reprodujeron los motivos, ¿no? Las retículas con los motivos de Antonio Suárez, si bien las últimas 3 retículas o cuadrículas se desaparecieron, es decir, no se repusieron. Asimismo, tampoco se repusieron los magnolios, que era una de las demandas que quería la población, que, bueno, se entiende probablemente pues porque evitar problemas al aparcamiento subterráneo, bueno, pues se levantaron unos setos y no se repusieron los magnolios. Bueno, como vemos, a partir de ese momento pues van a ir sucediendo distintas cosas en el paseo que todos conocemos, ¿no? Pues la aparición de estos kioscos de estilo ecléctico, algún elemento como este, bueno, pues que se incorporó posteriormente, luego el aseo, que fue una petición ciudadana, lo que es el aseo, y bueno, pues también el mobiliario, la aparición de una cabina que todavía se conserva sin uso y de un punto de turismo, o sea, de información turística que tampoco está en uso. Luego también se han ido incorporando, pues creemos que sin un criterio unitario, pues distintas, bueno, pues barandillas en las escalinatas, ¿no? De acceso al parque desde el paseo. Se construyó también el calendario vegetal y, bueno, las dos esculturas que dispuestas en ambos extremos, ¿no? Pues la de estatua Sabino Fernández Campo en el 97 de Víctor Ochoa y la de la Encarna Conchiquilín en 2005 de Sebastián Miranda. Traemos este plano también porque es interesante. En el 86, Muñiz Uribe, todavía arquitecto municipal, refleja en este plano el mal estado en el que se encuentra el mosaico, destacando, bueno, que los daños más importantes están en el entorno del aparcamiento, ¿no? De la zona de aparcamiento. En verde son las zonas grises de caliza gris más deteriorada y en rosa, las zonas del mosaico, bueno, que requerían una reparación. Pues sí se contrató esa reparación, pero hubo también bastantes problemas porque la primera empresa adjudicataria renunció porque consideró que la superficie que había que reparar era bastante superior a la que estaba prevista inicialmente. Total, que se encargó a la siguiente empresa, que fue la que finalmente lo acometió. Bueno, aquí hacemos antes de empezar de hablar de Antonio Suárez, que creemos que hay que tener ese momento a hablar de la relevancia que tiene, comentar que una vez que se hace esa restauración del paseo, en el 96 la corporación municipal se plantea la idea de ampliar nuevamente el aparcamiento bajo el paseo, lo que implicaba, claro, levantar el mosaico de nuevo. Entonces, el concejal de Infraestructuras, Javier Sopeña, en ese momento viaja a Madrid y habla con Suárez para proponerle, claro, una vez que lo levanten, o bien su recuperación, una vez construido el aparcamiento, o bien un nuevo diseño. Y entonces el artista lo que alega es que él ya había tenido su oportunidad y que había que hacerle el encargo a algún artista asturiano joven. Como Suárez no dio nombres,
la alcaldía decidió convocar un concurso de ideas, que finalmente no se llevó a cabo al necesitarse la ampliación del aparcamiento. Pero esta propuesta municipal contó con numerosas opiniones y oposiciones en contra, ¿no? Que pedían salvaguardar el mosaico. Y entre ellas hubo un manifiesto de apoyo firmado por más de un centenar de personas vinculadas al mundo del arte y a la cultura. Y expresamente destacamos el posicionamiento de Joaquín Vaquero Turcios a favor de su conservación, que en lo que él afirma que es uno de sus mayores tesoros de arte moderno, uno de los mayores tesoros de arte moderno que tiene Oviedo. Bueno, destacar de la figura de Antonio Suárez, no tenemos tiempo, no vamos a, ni tampoco pretendemos, ¿no?, hacer un estudio exhaustivo sobre él, pero sí destacar su relevancia. O sea, fue un artista prolífico que trabajó con otros artistas, manejó técnicas artísticas muy diferentes y para nosotros algo muy relevante es que colaboró con arquitectos, o sea, llegando a conseguir pues una integración entre lo que es el arte y la arquitectura de gran belleza. Por supuesto, es uno de los fundadores del Grupo El Paso, es decir, que tiene una relevancia no solo a nivel de Asturias, sino nacional. Y bueno, comentar que, bueno, vamos a ir viendo, vamos a centrarnos en destacar esas intervenciones que él hace con arquitectos en concreto en Oviedo, ¿no? Con el primero que interviene es con Castelao, con el mural de la Capilla de los Dominicos en Oviedo. Elegimos esta porque es la primera actuación que él hace en Oviedo en concreto y la primera trabajo que hace con Castelao. Luego con él hace también la Virgen de la Luz en la Central Hidroeléctrica de Silbón y, por ejemplo, bueno, entre otros, la vidriera de la Facultad de Psicología. Bueno, hemos elegido elementos igual menos conocidos que, pues, como todos pues, conocéis los portales, ¿no?, los mosaicos que están en los portales de Serrucho y Serruchín, de la sede de Hacienda. Bueno, además de con Castelao, colaboró con otros arquitectos como Juan José Suárez Ayer, interviene en el Cine Ferreroso de Sama, con José Fonseca Llamedo en varias, o sea, en la iglesia de Ventanielles, en concreto estos son los mosaicos del Via Crucis, con Ramón Fernández Rañada hace un mural para una sucursal bancaria en Gijón en la que intervienen también otros artistas como Fernando Alba o Navascués. Y también pues destacar la vidriera que en la Escuela de Maestría Industrial de Gijón con Carlos Blanco Vescos. Es decir, ahí un poco traemos esto para tratar de encuadrar un poco la relevancia, su relevancia y esa colaboración estrecha que él fue capaz de instrumentar con los arquitectos. A Muñiz Uribe lo conoce a través del Castelao, se lo presenta y es en el Paseo de los Alumnos cuando empiezan a trabajar juntos. Aquí, en el paseo, lo que hace Antonio Suárez opta por el mosaico, lo hace con el opus sectile, en vez de con el opus tessellatum, que será el que él normalmente utilizaba y que, como vemos, utilizará luego en la Facultad de Geológicas. ¿Por qué se elige este? Porque la diferencia es que las piezas son de mayor tamaño y su forma se va adaptando, se adapta mejor a la geometría de los motivos que se pretenden diseñar. Aquí, bueno, queremos hacer, a ver si podemos conectarlo para que veáis un poco la foto del mosaico desde el aire, porque, bueno, cambia bastante de verlo y nos acercamos un poco para ir viéndolo. Bueno, aquí se va viendo cómo él lo que hace es, sobre la retícula de Muñiz Uribe, él incorpora un nuevo orden en el que, bueno, parece que como a modo de una mano alzada, pues traza todos estos motivos que además se van enlazando entre ellos a través de la retícula, se van todos enlazando y que va combinando distintos tipos de motivos en lo que es el diseño. A ver, volvemos aquí. Vale. Los motivos son 6. Tenemos 3 que tienen ese, bueno, ese diseño centrípeto, más bien centrados un poco en el centro de lo que es la retícula, y los otros 3 que se amplían, se expanden para abarcar lo que es la totalidad de la retícula.
aquí ponemos, bueno, en este esquema, él no dirige esta obra, lo que sí hizo fue mandar los diseños y una marmolería hizo, con sus diseños, unas plantillas de madera que sirvieron para dibujar en la solera los motivos y ya luego poder ir construyendo el mosaico. Entonces, lo único que dijo es que se respetara esa ordenación de los motivos de esta manera, pero que se giraran de forma aleatoria. Entonces, bueno, si vais viendo aquí, pues cuando pone la G, es que se van girando los motivos, ¿no? Eso, aquí sí que son un poco los marmolistas o las personas que construyeron el mosaico las que optaron por hacerlo de una manera, bueno, a su manera libremente, si bien respetando siempre está este módulo, ¿no? De 162, 435, 162, 435, de tal manera que el mosaico se puede leer siempre de una forma unitaria o de 6 en 6. Todas las piezas van teniendo relación entre ellas y con las de colindantes. Bueno, lo que son los trazos de este diseño, de ese trazo que la hace a mano alzada, como si dijéramos, se utiliza el color blanco, perdón, el negro y el rojo, y incorporando como pequeñas pinceladas, ¿no? A modo de pinceladas, pues algunos elementos en los distintos motivos. Y aquí vemos cómo, que bueno, lo va a explicar Leopoldo más adelante, pero bueno, cada cuadrícula se divide en 3 partes. De hecho, bueno, hay una pieza de latón que divide, que las separa y que permite también una cierta dilatación entre las piezas. Y aquí destacamos sobre todo no solo ese trazo, esos motivos que él diseña, sino ese fondo de teselas de blanco macael, entre comillas, blanco macael, y de multitud de gamas de grises, que lo que hacen es que le dan, bueno, una gran riqueza cromática y contribuyen a realzar también lo que son estos motivos centrales del mosaico. Aquí vemos como las teselas blancas, bueno, en lo que son los motivos centrípedos, van formando como figuras concéntricas, ¿no? Radiales, que se van en los 4 esquinas del motivo y en el entorno también del motivo central. Y sin embargo, en los motivos que se expanden, tiene un trazado más libre. Lo que es la tesela blanca pues se va adaptando pues, a la geometría que le permite las formas, ¿no? Las formas que tiene. Aquí, bueno, volvemos a tratar este plano más que nada porque sí que se ve que la gran parte de las intervenciones que se van a realizar posteriormente en los años 90 es en la zona del aparcamiento. Y queremos señalar, o sea, en rojo son los motivos que tienen cambios bastante relevantes con respecto a los que nos ponemos en azul, que son los que están justo en la zona de aparcamiento. Podemos ver que aquí pues el trazo está más simplificado en el S03, que sería este, o en este, que bueno, es una reproducción quizá, bueno, no sé cómo, o sea, más, con menos detalle, más simplificada, ¿no? De lo que es el motivo este 02 en esta parte del mosaico. Ocurre lo mismo aquí. Aquí quizá con un mayor grado de, bueno, no sé, de alteración. Por ejemplo, esta meva, esto sí que es evidente que es una intervención que se hace en los años 90 en la que, bueno, oye, pues por lo que sea, a la persona que lo hizo le gustó incorporar este elemento aquí. Y aquí está este elemento, ¿no? Que, bueno, está muy simplificado, que además se ve, sí se ve también más, no sé si alterado, por la necesidad, hubo que crear aquí una junta de dilatación que rompe este elemento, ¿no? Que rompe, o sea, que va justo por el centro de este elemento central. Y también esta comparativa, ¿no? Pues que vemos lo mismo, ¿no? Bueno, pues que se hace un trazo más libre, partiendo de los motivos, bueno, pues se simplifica. Los materiales, básicamente, que se trabajan son para, para lo que son los trazos, se utiliza el negro marquina de una cantera de Vizcaya y el rojo Alicante. Y bueno, ya vimos que para lo que es el fondo se utiliza en principio el blanco macael, pero si vemos que, bueno, como se reutilizó y se aprovechó mucho material,
bueno, pues en algún momento pues incorporaban pues trozos que les encajaban bien y que de otro tipo de mármoles distintos. Y lo que es la retícula es también de negro marquina. La técnica empleada, aquí, bueno, Leo lo va a explicar también con más detenimiento, pero sí, aquí hay algo relevante, que es que se trabaja con cincel, es decir, que las piezas se colocan, no se cortan con radial, no se cortaban, sino que se trabajaban con cincel, lo que le da también ese carácter pues más artesanal, más orgánico, bueno, que ya veremos luego cómo en las intervenciones recientes no se respetó. Bueno, hablamos con un escultor, José Luis Fernández, que es el escultor de la escultura que hay donde el Teatro Campo Amor, La Pensadora, que él cuando tenía 15 años trabajó en el taller de Belarmino Cabal y él comentaba que él estuvo allí viendo cómo ellos lo hacían y decía que, claro, tenían una gran maestría y lo iban adaptando en el momento, iban sobre el trazado, lo iban colocando. Lo que hacían es que las lascas que se rompían de lo que era el cincel las aprovechaban para meter entre las uniones de las piezas y luego pues así reducir lo que era el mortero de unión entre las teselas. Y bueno, destacar un poco la figura de Belarmino Cabal porque es muy relevante, o sea, para que nos hagamos idea de en ese momento esa marmolería estaba haciendo obras a nivel nacional, o sea, interviene por ejemplo bueno, en Oviedo pues había hecho la reconstrucción del Palacio Episcopal, hizo obras para el Ayuntamiento, el Teatro Campo Amor, la urbanización de la Plaza España o la balaustrada superior de la Catedral. Y también había colaborado con las principales constructoras del país en obras pues, como puede ser el Aeropuerto de Barajas o el Hostal San Marcos de León. Es decir, es para situar la relevancia que este taller tenía a nivel no solo de Asturias, sino nacional, en este momento, que por eso probablemente explica el alto grado de cualificación de las personas que hicieron este trabajo. Bueno, pues pasamos entonces a ver, después de toda la explicación histórica que nos ha dado Ana, cuál es el estado de conservación del paseo como paso previo a ver bueno, exactamente qué es lo que le está pasando y cómo lo podemos solucionar o cuáles son las propuestas que hemos hecho para intentar solucionarlo. Bien, si tenemos que definir la situación del paseo, cuál es su estado de conservación con una sola palabra, podemos decir que esa palabra sería preocupante. Es un estado bueno, bastante delicado en el que está ahora mismo. Yo puedo deciros que paso todos los días 4 veces por el paseo. Por la mañana al estudio, subo a comer, vuelvo por la tarde y vuelvo a casa por la tarde-noche, ¿no? Y entonces siempre había visto el paseo, vamos a decir, con ojos de ciudadano o de usuario, y sí que te dabas cuenta que el paseo pues estaba bueno, mal, tenía sus problemas, piezas rotas, piezas que faltaban, etcétera. Pero no es hasta que nos metimos con este trabajo, cuando, bueno, la verdad es que empezamos a echarle Ana y yo horas y horas encima del paseo, y sí que te vas dando cuenta que el estado es bastante más preocupante de lo que habíamos visto hasta ahora, o de lo que nos habíamos dado cuenta hasta ahora, como digo, a nivel de usuario, ¿no? También hay que decir que está a día de hoy bastante peor que cuando empezamos, porque ya no se hacen labores de reparación o de instalación o de sustitución de piezas, porque el ayuntamiento está esperando a licitar el proyecto y arreglarlo bueno, de modo completo, ¿no? Por eso han empezado a aparecer esos parches de mortero que ahora iremos viendo y, bueno, y el deterioro sigue de modo progresivo. Y como ha dicho Ana, esto, bueno, no deja de ser un arte urbano, que está además mencionado y protegido en el catálogo y como tal debe tratarse. Sin embargo, hay dos cuestiones que le afectan sobremanera. Por un lado, tenemos la del agua que viene no solo la que le cae encima de lluvia o de limpieza o lo que sea, y que además, debido a los hundimientos que tiene, pues se encharca y va generando una serie de problemas, sino toda la que viene del parque. Este paseo está situado, digamos, en la parte baja del parque, es una ladera natural por la que arrolla todo el agua cuando llueve, todo el agua que sale, que viene por los caminos, arrolla y desemboca en el paseo. Cierto que tiene una serie de canaletas y unos sistemas de drenaje que se supone que tenían que parar el agua antes de que llegara al paseo, pero todos ellos, sobre todo los que están en esta parte que veis aquí en la fotografía, que más la que está encima del aparcamiento subterráneo, todos ellos están bastante anegados y no cumplen su función, con lo cual todo el agua desemboca en el paseo, ¿no? Eso ya, pues imaginaros pues, que genera
cuando llueve, pues incomodidades, resbalones, etc. Y por otro lado, ya que había dos cuestiones que lo afectaban, hay un mantenimiento mal entendido del paseo, ¿no? Porque si os dais cuenta, este paseo se suele limpiar con esas barredoras automáticas o con esas bombas de agua que se utilizan tanto para el paseo como, por ejemplo, para la calluría que vemos aquí asfaltada, ¿no? Un asfalto convencional. Evidentemente, si esas máquinas valen para este asfalto, no puede ser lo mismo lo que tienes que aplicar en el paseo, porque esos cepillos que tienen suelen ser, bueno, tienen un alma metálica y, bueno, son bastante abrasivos. Y no digo nada si cuando por invierno hiela y se le echa sal, pues cuando luego pasa la barredora, la conjunción entre el cepillo y la barredora, pues la verdad que, perdón, entre el cepillo de la barredora y la sal, la verdad que genera efectos bastante nocivos para el paseo. También decir que durante mucho tiempo este paseo fue tránsito de un montón de vehículos, de furgonetas y camiones que entraban al parque para instalar la multitud de carpas y, bueno, instalaciones de distintos eventos que se realizaban tanto en el parque como en el propio paseo. Ese es un tráfico pesado para el cual el paseo no estaba preparado en su día. Como iremos viendo. Todas esas carpas que se fueron instalando pues también generaron sus daños, ¿no? Incluso imaginaros las bombas de agua que pasan por aquí, parecen muy pequeñitas, pero esa bomba cargada de agua pues son, bueno, pues más de 1000 kilos lo que pesa esa bomba, ese camioncito, ¿no? Y que además tiene unas ruedas muy pequeñitas que generan 4 puntos de apoyo con mucho peso puntual sobre el paseo. Bien, a la hora de hablar de daños, sí que tenemos que distinguir dos partes en el paseo. Aproximadamente una cuarta parte del paseo es esta de aquí, que está sobre el subterráneo, sobre el parking subterráneo de la Escandalera, y otra parte, que las 3/4 partes del paseo aproximadamente, están sobre una solera directamente sobre el terreno, como ya explicó Ana antes. Y quiero hacer un inciso, es que esta fotografía, veis cómo, bueno, debido a la orientación del paseo, en esta zona de aquí, que es orientada al este y al sur, prácticamente le está dando el sol todo el día. O sea, yo no me había dado cuenta de cómo pegaba el sol aquí hasta que estuvimos aquí metiéndole horas, ¿no? Es la parte de atrás, hay más árboles, es más frondoso, más sombrío, sin embargo aquí está más abierto y le da mucho el sol, ¿no? Que luego veremos que ha sido lo que ha generado problemas en esta zona por las dilataciones. Bien, ¿qué daños hemos identificado en el paseo? Bueno, pues el daño principal, el daño más importante, es el de los hundimientos. Hay hundimientos de tipo puntual, como este que veis en la fotografía de la izquierda, que parece claramente que han sido dos patas que se colocaron ahí por alguna razón que desconozco y que hundieron o estropearon las piezas. Hay otros hundimientos más generalizados que afectan a superficies más amplias, bueno, los hay de diversas extensiones, que son estos que están generalmente manchados de color negro, porque ahora veremos qué es lo que está sucediendo ahí, cómo las piezas se hunden y esto, bueno, pues aparte de porquería que se acumula, agua que se encharca y que unido a los temas que comentaba antes, pues de posibles heladas, resbalones, tropezones, pues la verdad que se hace problemático para transitar o pasear por el paseo. Y tenemos las zonas aquí tenemos esta foto, son las zonas de acceso al parque, que hay acceso rodado, hablo de acceso rodado, ahora mismo no se puede transitar por el paseo, o sea, aquí ni la moto de la policía puede entrar, pero en teoría, porque por ejemplo ahora cuando lo de las Fuerzas Armadas, por aquí pasaron camiones a tutiplén. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esos camiones que hablaba antes, esas furgonetas que entraban por el paseo, llegaban a este punto de acceso al interior del parque, giraban 90 grados y sucedía pues, lo mismo que nos sucede muchas veces en los garajes, cuando vemos como hay zonas donde la resina que está mucho más deteriorada, que es el punto donde el coche gira o tracciona las ruedas, ¿no? Pues tanto esta zona de acceso al parque, esta es concretamente encima del subterráneo, como otro acceso que hay más próximo al terreno, son las zonas del paseo donde se concentra un mayor número de daños. Bien, pues decía que estas páginas negras que nos aparecen en los hundimientos generan, digamos que, como dice ahí, se produce un segundo efecto, que es la rotura de las piezas y el rellenado de toda esta porquería negra que aparece, ¿no? ¿Por qué se produce este efecto? Si veis el croquis de la derecha, cuando tenemos las teselas sobre un soporte, ese soporte se hunde y las teselas por la parte de arriba
chocan en sus esquinas, se escachan y se rompen. Y entonces lo que estamos viendo aquí, hay piezas que están directamente partidas, pero veis que faltan siempre todo lo que es el perímetro de la pieza, falta porque está chascado y se ha ido rompiendo, ¿no? Aquí veis incluso como la pieza todavía no se ha desprendido, pero está rota, ¿no? Estos trocitos acabarán desprendiéndose, cayéndose y queda un hueco que pasa a ser ocupado por, bueno, pues por polvo, tierra y porquería diversa, ¿no? Otros problemas que hemos detectado ha sido la falta de piezas, las piezas que han desaparecido, bien porque bueno, se han tirado, alguien las ha cogido o por lo que sea, ¿no? Simplemente han desaparecido. Hay una pérdida del material de rejunteo, que esto se puede unir con el defecto que hablábamos, con el problema que hablábamos antes de la rotura de las piezas de esquina y el material de rejunteo también salta. Acordaos que estas piezas, con lo que explicaba Ana, ¿no? Que estaban no solo tenían un mortero de rejunteo, sino que estaban casi acuñadas con pequeños trocitos de mármol para, bueno, supongo que para ahorrarse el mortero de rejunteo o para que quedaran todas un poquito más apretadas, entonces prácticamente no tienen capacidad de movimiento. Entonces el hundimiento de la pieza lo que hace es que chasquen una contra la otra. Hay también rellenos de mortero, que esto es una cosa que se ha hecho más recientemente, cuando faltaban piezas, como ya no las reponían, pues bueno, supongo que esperando a que se desarrollara este proyecto, pues lo fueron rellenando, ¿no? Aquí veis lo que hablábamos antes, la pérdida de planeidad o del pulido, como solo las piezas han ido chascando por los bordes, solo queda el corazón de la pieza, es la única que mantiene el pulido, ¿no? Como aumenta todo el espacio que hay entre ellas y se va rellenando con toda esta tierra, con hojas y con polvo variado, ¿no? Hay otro problema que nos encontramos también, que son fisuraciones. Fisuraciones que suelen estar paralelas a las cenefas y principalmente, o son más intensas las que están paralelas a las cenefas transversales. Y luego también podemos combinar distintos defectos, como por ejemplo, aquí en la foto de la derecha veis una grieta paralela a una cenefa y el hundimiento de toda la zona, ¿no? En la parte de atrás veis como también ya se está empezando a romper, ¿no? Hay las cenefas de caliza, también están rotas. Las cenefas que componen la retícula de Florencio Muñiz Uribe están rotas. Todo el tráfico pesado que ha pasado por encima de ellas ha hecho que la pieza, bueno, las que estuvieran a lo mejor un poquito peor asentadas, las han ido rompiendo, ¿no? Se han sustituido. Veis aquí cómo estas tienen un color bastante diferente, aunque sea la misma piedra. Bueno, las piedras son elementos naturales y las metas de las canteras van cambiando. Entonces, bueno, los colores son también muy, muy diferentes. Pátinas biológicas. Hay alguna zona que la presencia constante de humedad en esos hundimientos hace que vayan apareciendo pequeños, bueno, microorganismos que constituyen esa pátina. Anclajes, en algún momento determinado, bueno, pues aquí se hizo el apoyo de una de esas carpas, que ahora ya no, ahora se hace con contrapesos, pero antes se anclaban directamente al suelo y hay zonas donde coincidían las patas, porque coincidían, quiero decir, que ponían una carpa, la quitaban y cuando volvían a poner otra, volvían a colocar una pata que se anclaba con estos spits al suelo, ¿no? Estos son piezas metálicas que generaron también tinciones, ¿no? Pues, el óxido de esa pieza metálica con el agua pues, se esparce y crea alrededor del anclaje, pues, en algunos casos, manchas de óxido sobre el mármol blanco. Pátinas de suciedad, que tenéis aquí en la página del medio, rayados, esta puerta de un kiosco que pivota sobre el centro, pues se abre y seguramente aquí tiene un perno para fijarlo desde dentro, el perno ese pues lo tendrán abierto y cuando abre la puerta pues se genera este rayado, este rayón sobre las piezas del pavimento. Y luego tenemos también lo que hemos denominado como reparaciones desafortunadas, ¿no? Hay algunas un poquito más cuidadas, otras menos, pero es significativo, por ejemplo, en esta central, veis cómo estas piezas son nuevas, se adaptan bastante en lo que es el color, y sin embargo, lo que tienen es que los bordes son muy rectos, están cortados a radial, son cuadrados o rectángulos muy perfectos, que si lo comparáis con el resto de las piezas, como decían antes, estaban hechas una a una, encajadas en su sitio con cincel y luego iban rejunteando, ¿no? Pues estas piezas son bastante diferentes, son mucho más, no sé, son más geométricas, más regulares, y entonces, bueno, está claro que están cortadas con radial. Hay intervenciones donde eso se trató de cuidar. Veis aquí como las piezas sí que intentan estar ajustadas de modo más manual, pero sin embargo el cromatismo es muy distinto al que teníamos en el suelo original, ¿no? Porque en los mosaicos originales estaban hechos con recortes que tenían en la marmolería
Y aunque, bueno, todo era mármol blanco, pues bueno, pues había unos trocitos así como salmón, crema, y los iban intercalando. Entonces eso le ha dado una riqueza cromática al pavimento que no tienen todas estas reparaciones, ¿no? Se ve también aquí, por ejemplo, en la foto central. Y luego hay otras que, bueno, pues esto la verdad que no tengo capacidad para describir qué es lo que hizo aquí el artista del momento, porque, no sé, valía más que lo hubiera dejado con un mortero que hacer esto, ¿no? Pero bueno, esto es cuando se instalaron las farolas, ese es el pedestal de una de las farolas isabelinas que, bueno, rompieron el pavimento. Hay algunas que están sobre la base de caliza, pero hay otras, como decía Ana, que el paseo va estrechándose, pues hay un momento en que poco a poco van invadiendo el mosaico, ¿no? Entonces rompieron para colocar la farola y en la restauración lo que hicieron fue, pues bueno, colocar aquí unas piezas a modo de, no sé, de imitación, no sé, como digo, no sé cómo explicar esto. Bien, con todo este estudio que se hizo de los daños que existían, hicimos unas fichas, concretamente una por cada cuadrícula del mosaico, concretamente son 69, en las que definimos, bueno, ponemos un planito de situación aquí a la derecha primero para que se vea la orientación y luego, pues, con este esquema que tenemos aquí arriba, una cuadrícula con letras y números, vamos definiendo cada una de las cuadrículas para luego poder identificarlas, ¿no? Concretamente, esta que tenéis en la ficha es la B3, que está en este punto del paseo, próxima a la calle Toreno. Y lo que hacemos es ir plasmando o mostrando aquí gráficamente todo lo que hemos visto en todos esos daños que hemos ido localizando, ¿no? Aquí están los daños, están identificados con un número, por ejemplo, el 1 son hundimientos, aquí tenéis pues, el 1, aquí hay hundimientos, por aquí, el número 4, que es que se ha perdido el mortero de las juntas, o el número 3, que son piezas que están rotas, ¿no? Hay un cuadro, una cuadrícula que está algo mejor, y aquí explicamos más o menos el tanto por ciento de afectación de cada uno de los cuadrantes. Si os dais cuenta, y ahora lo explicaré, cada uno de estos cuadrantes lo hemos dividido en 6 partes, por facilidad de trabajo para nosotros, tanto ahora como luego posteriormente a la hora de efectuar lo que es la reparación. Si visto todo esto, todos los daños que aparecen en el paseo, es el momento de hacer un diagnóstico de lo que está pasando antes de pasar a la propuesta de intervención. Bien, aquí hemos dejado básicamente dos problemas, y dos problemas que afectan, curiosamente, uno afecta más a la base que está a la parte de mosaico que está sobre una solera, que son los hundimientos, y otro afecta más a la zona que está sobre el forjado, que son las dilataciones. Es cierto que no hay junta de dilatación en ninguna de las cuadrículas en lo que es la separación de la cuadrícula con la cenefa, pero en los problemas de dilatación, como digo, afectan más a la parte del forjado, aunque los efectos son prácticamente los mismos. Bien, en cuanto a los hundimientos, si os dais cuenta, esta foto que también la mostró Ana antes, es una foto del momento que se ejecutó el paseo. Lo primero que se hizo fue la retícula de Florencio Muñiz Uribe, ya cerrada con caliza, y que servía como de maestra para luego lo que era la ejecución de cada uno de los mosaicos. Sobre estas cuadrículas, sobre estos espacios que quedaban entre la retícula, se rellenaron de cascote y de una capa de mortero bastardo, sobre la que posteriormente se ejecutó el mosaico. Bien, pues lo que está sucediendo es que esa capa está cediendo con respecto a lo que son las cenefas. Por eso veíamos muchas veces las grietas paralelas a las cenefas, porque la cenefa, al ser, al ejecutarse como maestra, está hecha con un pavimento un poco más rico, más rígido y no ha sufrido tanto. Sin embargo, lo que es el mosaico, el tránsito de camiones y de vehículos pesados es lo que le ha hecho ceder. O sea, el suelo de uno y de otro se mueven de manera distinta y por eso aparecen los hundimientos y las grietas. En la parte del forjado sucede una cosa distinta, y es que, como os dije antes, en la foto que veíamos, no sé si está más atrás, en la foto que veíamos general del paseo, veíamos cómo la parte del forjado, que está sobre el forjado del aparcamiento subterráneo, está mucho más soleada, mucho más expuesta al sol, de orientación sur y este, y el calor que incide, el calor que incide sobre ello lo que hace es que se produzcan dilataciones que sueltan las piezas
y luego el tránsito pesado de vehículos por la calle Uría. Es curioso como cuando os ponéis, por ejemplo, en el paso de peatones, cuando pasa un autobús, el suelo vibra, pues esa vibración hace saltar las piezas y que se vayan poco a poco pues, desprendiendo. Bien, aquí, esta es la foto que os decía antes, ¿no? Cómo se ve esta zona que está más abierta, esta es la que más sufre el efecto del sol y os lo puedo asegurar, ¿eh? Con las horas que pasamos aquí, esta zona era insufrible. La parte del fondo es más frondosa, tanto por el parque como por toda esta fila de magnolias. Bueno, le da otro carácter, ¿no? Bien. Bueno, pues vamos a ver ahora cuál es la propuesta de intervención que teníamos nosotros, lo que presentamos nosotros en el proyecto. La propuesta consta de 5 fases. Una es el levantado del mosaico, probablemente la más complicada. Luego lo que es la demolición de la base, que es la que hemos visto que está fallando, y su posterior reconstrucción, la restauración del mosaico y la recolocación del mosaico en su sitio. Hay una quinta fase, que es la recolocación del mosaico en la zona del aparcamiento, pero que esa la vamos a aparcar, la vamos a dejar un poquito de lado, porque en cierto modo no, realmente nosotros no sabemos qué es lo que se va a construir ahí. O sea, el mosaico, perdón, el aparcamiento se va a derribar, se va a hacer un aparcamiento nuevo y no sabemos cómo va a ser el forjado, cómo lo van a ejecutar, cómo van a dar las pendientes, cómo van a intentar evacuar el agua de toda esa zona. Entonces, lo que hemos hecho es dar unas pautas de colocación, pero digamos que esto queda abierto hasta el momento en que podamos definir cómo es el aparcamiento y podamos ejecutar el mosaico, podamos trasladar todo lo que hemos hecho en el resto de las fases aquí a la zona del aparcamiento. Por eso digo que la vamos a dejar un poquito de lado. Bien, levantado del mosaico. ¿Cómo planteamos levantar el mosaico? Porque cuando iniciamos el trabajo, pues, bueno, se te ocurren muchas posibilidades de lo que hay que hacer. Bueno, pues eliminar las piezas que están rotas y sustituirlas por piezas nuevas, o incluso, bueno, podemos hacer una plantilla y tirarlo todo y volver a recolocarlo una vez que hayamos hecho la reparación del soporte. Pero todas esas cosas o todas esas propuestas, digamos que están vetadas por Cultura. Cultura no nos dejaba tirar el mosaico y hacerlo nuevo. Yo creo que eso bueno, está fuera de duda, que Cultura para estas cosas suele ser bastante conservador. Entonces, tuvimos que idear una manera de levantar el mosaico y luego recolocarlo. Bien, dijo Ana en un momento anterior que los mosaicos, cada cuadrante o cada cuadrícula, estaba dividida por un fleje de latón, que es una pequeña junta de dilatación, que está aquí dividiendo el mosaico, cada cuadrante, en 3 partes. Entonces, esa es una de las líneas que vamos a aprovechar para cortar el mosaico, porque una de las cosas que tenemos que hacer es simplificar o hacer más pequeños cada uno de los trozos que vamos a intentar sacar, porque esto entero por sí mismo, que tiene unas dimensiones de 8,5 metros por 4 metros aproximadamente, pues esto para manejarlo, cortarlo y manejarlo pesa una barbaridad, esto es inviable. Entonces teníamos que ir buscando la manera de hacer trozos más pequeños. Pero claro, cortar este mosaico, si lo cortamos por aquí, por el medio, resulta que vamos a ir atravesando un montón de piezas y de piedras y eso no lo podemos hacer, porque cortaríamos las piezas y luego para volver a colocarlo sería imposible. Entonces aprovechamos estos flejes para cortar el mosaico por ellos y poderlo dividir en 3 piezas. Pero cada una de esas piezas tiene aproximadamente 2,84 por 4 metros. Digo aproximadamente porque no todas las cuadrículas son iguales, tienen unas pequeñas variaciones, no muy grandes, pero sí que tienen variaciones. Por eso digo que cada una de estos tercios, de estas lonchas que nos quedan, serían de 2,84 por 4 metros aproximadamente y seguirían siendo muy grandes para poder trabajar con ellas. Entonces aprovechamos, otra de las cosas que explicó Ana, es que todos los mosaicos están unidos por una línea central de dibujo. Esa línea central de dibujo lo que nos permite es que sí que podemos levantarla, quitar las piedras que forman esa línea del dibujo y luego cortar en vertical por ella. Porque luego la unión de las dos piezas, de la pieza de arriba con la pieza de abajo de cada loncha, vamos a llamarlo así, ya sería más sencilla. Ya serían 2 piezas más manejables y que se pueden unir sin falta de romper ninguna pieza, ninguna de las teselas. Vale. Esa pieza, ya la retícula nueva que nos queda, cada trozo de los 6 mediría del orden de 2,84 por 1,97. Sigue siendo una pieza grande, pero que bueno, ya es más manejable para poderla mover. Bien, entonces, ¿qué es lo que ideamos para levantarlo? Porque esto fue uno de los principales problemas
en el sentido de que no hay, o por lo menos nosotros no encontramos ninguna referencia en la que poder basarnos. La única referencia que teníamos era pues, de mosaicos de época romana, cómo se levantaban, y lo que hicimos fue intentar, bueno, aplicar lo que se hace en esos casos para este caso nuestro, ¿no? Aplicarlo, bueno, con todas las salvedades y diferencias. Bien. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es dejar la retícula, perdón, el cuadrante, dejarlo suelto de la retícula de caliza que tiene alrededor. O sea, lo primero que sería picar esa retícula de caliza para dejar el canto del mosaico, el canto del cuadrante, liberado. Cortaríamos por estas líneas que os he dicho con un disco diamantado, de modo que tendríamos la pieza dividida en 6. Y después tendríamos que hacerle un corte en sentido horizontal por abajo, como veis aquí en esta especie de sección, dejándole una galleta de pasta que tiene él, ese mortero bastardo que tiene ahora, y cortaríamos por debajo con un hilo diamantado. Esto es una cuestión que al principio no sabíamos si se podría hacer o no, pero bueno, se contactó con Excavaciones Posada, por ejemplo, que tiene estos sistemas, y estuvimos allí con ellos en el paseo y nos dijeron que sí que se podía hacer perfectamente. Bueno, perfectamente, que se podía hacer, que no era una labor fácil, pero que se podía hacer. Bien, entonces, en ese momento, lo que tendríamos sería ya, cada uno de estos cuadrantes estaría cortado por abajo, aproximadamente pues, a unos 8, 9, 10 centímetros, y estaría cortado por la superficie en vertical. Es decir, tendríamos cada uno de los cuadrantes individualizado. Antes de sacarlo, y por si acaso se nos pudiera romper o descomponer en algún momento, porque es que hay algunos que están mejor, pero otros están muy agrietados o muy estropeados, como este, y a lo mejor al sacarlo se puede romper. Entonces, lo que hacemos es una medida de prevención previa, que es con una plancha de acetato, dibujar cada una de las piezas. Es una labor bueno, que lleva su tiempo, tediosa, incluso cuando haces la primera puede ser divertida, pero cuando vayas por la número N, pues a lo mejor estás un poco más cansado, pero es una labor de prevención para luego, en el caso de que algo se nos desmadre o se rompa o se despegue, pues poder tener algo muy, muy fiable, porque es verdad que tenemos muchas fotos, pero claro, a la hora, si esta pieza se me suelta, a la hora de recomponerla, con la plantilla de acetato, tendría la dimensión más o menos exacta. Una vez hecho eso, hay que tener una prevención que es engasar todo esto con una tela de muselina, de gasa o tartalana, que se aplica con un adhesivo acrílico, adhesivo que habrá que probar primero en una esquinita de alguna piedra, no vaya a ser que nos genere algún tipo de reacción con la piedra. Sobre ello se pone una espuma de poliuretano o un poliestireno que proteja todo el conjunto y un panel rígido por la parte superior. Bien. Con eso, ¿qué es lo que conseguimos? Tendríamos, olvidados de esta línea roja de abajo, lo que tendríamos sería la galleta que tenemos cortada con el mosaico por encima, la gasa protectora, el poliestireno o la espuma de poliuretano y una chapa o panel rígido en la parte superior. Y entonces, lo que nos queda ahora es, lo tenemos protegido, tenemos que sacarlo. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, pues habrá que hacer, lo que hacen en los mosaicos romanos es meter una espada de corte por abajo, en este caso nosotros es un fleje metálico, ¿no? Nosotros no tenemos que cortar nada porque ya lo tenemos cortado, iríamos introduciendo estos flejes metálicos y separando por medio de palanquetas de estas líneas que hemos cortado en superficie, pues habrá que ir separándolo poco a poco hasta que podamos introducir estos flejes, que se soldarán con un pequeño angular, podemos incluso atornillarlos arriba, de modo que tenemos ya un paquete completo, un pack, que podemos trasladarlo a donde vayamos a generar la reparación. Que puede ser, bueno, nuestra idea es que no haya que llevarlo muy lejos a ningún tipo de taller especial ni nada por el estilo, sino puede ser en el mismo parque, en la parte del Paseo de las Arenas, por ejemplo, ahí se puede hacer una carpa y ahí se puede trabajar in situ sin tener que llevarlo a ninguna parte, ¿no? Bien, una vez que lo tenemos sacado, ¿cuál sería el proceso? El proceso para reparar el mosaico. Bueno, como dice aquí, demolición de la base y reconstrucción. O sea, por hecho que ya hemos ido sacando el mosaico, tenemos los trozos separados y es el momento de aprovechar para picar toda esa base que está deteriorada y reconstruirla con una solera nueva, solera que tenga ya
las pendientes adecuadas, que concretamente el paseo tiene una pendiente del 1% hacia la calle Uría y del 1,5% en dirección a Torreno. Bueno, pues esas pendientes son las que tendremos que reproducir en la soledad. Bien, y una vez que tenemos esto sacado y llevado al taller, ¿qué es lo que haremos con él? ¿Qué es lo que haremos con él? Le damos la vuelta, lo pondríamos boca abajo, eliminamos estas espadas de corte que tenemos aquí y iríamos desbastando todo este mortero bastardo que está estropeado, ¿no? Que está, bueno, en servicios deteriorado. Si os dais cuenta, había piezas que están hundidas. Entonces, en el momento que les damos la vuelta y que estamos eliminando toda esta pasta que está aquí rota, lo que tendremos sería el trasdos de las piezas que ahora estarán abombadas hacia arriba, porque no están hundidas, cuando les damos la vuelta están abombadas. Esas piezas hay que retirarlas y hay que sustituirlas por un mortero de sacrificio que luego eliminaremos. O sea que nos quedaríamos con las teselas lo más limpias posibles, a lo mejor hay que dejarles una pequeña capita de pasta para que no se nos desprendan todas, y lo que le echaríamos sería una capa de cemento blanco aditivado con resina y con una malla de fibra de vidrio. De modo que lo que intentamos conseguir es, salvando todas las distancias, que esto nos quede como una especie de bresite, no con la flexibilidad de una malla de bresite, pero bueno, algo que podamos, que sea rígido para poderlo manejar y que podamos tener, bueno, una base sobre lo que apoyar. Y posteriormente, una vez que tenemos esto, le daremos la vuelta, lo pondremos ya sobre una base plana y horizontal para poder rehabilitar toda la parte superior del mosaico. Retiramos la chapa de encima, retiramos la espuma de poliuretano, el poliestireno, limpiamos el engasado y pasamos a reparar las teselas. La reparación de esas teselas, bueno, por un lado hay que ir sustituyendo las que tenemos estropeadas, pero voy a pasaros ahora a Ana, que os va a explicar cómo haríamos para repasar las teselas donde hemos perdido las líneas de referencia. Porque hay muchas, por ejemplo, hemos hecho unas fichas patológicas aquí en este cuadro, donde se marcan en amarillo, por ejemplo, son las zonas hundidas. Esas piezas seguramente se habrán quitado al darles la vuelta, lo que luego que se ha sustituido por mortero de sacrificio, se irán sustituyendo por otras nuevas. Pero hay piezas que faltan y que no tenemos constancia de cuál sería su forma. Entonces, bueno, ahora os va a explicar Ana cómo hemos ideado para intentar recuperar esa forma. Bueno, aquí lo que vemos en amarillo, que era lo que decía los hundimientos, son zonas como esta en concreto, que vemos que, bueno, prácticamente pues, la tesela es irrecuperable, ¿no? Entonces es necesario sustituirla, ¿no? A ver, vuelvo otra vez. A ver. Vale. Por otro lado, tenemos en las zonas en las que ha desaparecido, a ver, ahora, en las que ha desaparecido el material, las texelas, hemos señalado en azul aquellas zonas en las que las líneas de referencia del calzado original son fácilmente identificables. Es decir, que se podría seguir con bastante facilidad cuál era el trazado original que tenían. Sin embargo, hemos remarcado con el color magenta aquellas otras en las que el trazado se desdibuja y o bien no se dispone de unas referencias claras al presentar alteraciones sustanciales, ¿no? Entonces, en este caso, se señalan con ese color con el fin de documentar la falta de certeza a la hora de intervenir. Y aquí sí que, debiéndose el criterio del restaurador y la maestría del cantero, el que lo ejecute, pues los que definan ese trazado final de estas zonas. Bueno, pasamos un poco a explicar cómo hemos integrado las exploraciones urbanas. Aquí sí traemos varias fotos de cómo se encuentran ahora el estado actual. Pues había una canaleta que en su día se cubrió con unas piezas prefabricadas en las que se ve la hendidura por la que en teoría filtraba el agua, pero que posteriormente se cerraron con estas chapas metálicas, focalizando lo que es la evacuación de las aguas en los extremos. Esto, evidentemente, entre que, bueno, baja una gran cantidad de agua por estos caminos y que
muchas de ellas están tupidas, no funcionan. De hecho, cuando llueve mucho, arrolla el agua y cae en el paseo. Vemos aquí también pues el mal mantenimiento que tienen, lo que son las rejillas. También cómo pues, en los kioscos pues, se fue incorporando de una manera así, bueno, pues provisional, que luego se mantuvo, ¿no? De pues, incorporar o bien la instalación eléctrica o de canalización del agua, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que aprovechamos ese desnivel, ese desfase que tiene el paseo en relación a la Calluría, que se va ensanchando hacia Toreno para integrar en una gran arqueta registrable las distintas instalaciones, que quedarían justo debajo de esa banda, ¿no? Que es la que permite la adaptación del paseo a lo que es el murete del campo. Y vemos, bueno, aquí se puede ver cómo esta arqueta, esta gran arqueta sería registrable cada 25 o 30 metros. Pondremos un elemento pues, para que se pueda registrar. Y aquí, o sea, justo discurriría por aquí debajo y colocaríamos siempre en lo que es la banda gris de la retícula, pues una arqueta en la que para enganche de los puntos de venta y también para colocación de la base de las farolas. Se plantea esta farola, eso se consensuó con el ayuntamiento, la sustitución de la farola isabelina por esta farola, y lo que se hace es que se incorporan en lo que es la banda de caliza gris, para evitar, bueno, pues no tiene además mucho báculo y entonces permite disponerlo sobre la banda que tiene un ancho de unos 50 centímetros, la banda de caliza gris. Asimismo, en la zona en la unión con lo que son los parterres, pues se incorpora un blick slot a todo lo largo, como bueno, había comentado Leopoldo, lo de que la pendiente va en sentido transversal en un 1% y en 1,5% en dirección Toreno, pues ese agua se va canalizando a través de ese elemento que quedaría integrado el brick slot. Bueno, lo que se vería sería una ranura. Se ha elegido también una pieza de especial dureza, o sea, un brick slot de alta resistencia, pues bueno, porque para evitar pues deterioros posibles, ¿no? De lo que es la pieza del sumidero lineal. Y bueno, aquí ya podemos ver quizá con un poco más de detalle pues lo que comentamos de lo que es esa gran cámara o arqueta registrable que iría en continuidad a todo lo largo de esa banda de piedra. Y aquí pues se ve quizá bueno, un poco más ampliado lo que es el brick slot, ¿no? La pieza aquí la ranura quedaría pegada a lo que es el bordillo del parterre. Por último, bueno, entre la propuesta, si bien nosotros en lo que es en el aparcamiento, por lo que comentó Leopoldo, ¿no? Pues no se sabe todavía cuál va a ser la intervención que se va a hacer, sí creemos importante que evitar que pasen cosas como las que pasaron hasta ahora. En concreto, pues que la junta de dilatación, creemos que aquí tiene continuidad en este punto, si se hace esa junta que será necesaria, se integre en uno de los extremos o por lo menos en las juntas de unión de las tres partes en las que se divide la cuadrícula, no en medio, rompiendo aquí se ve mejor, rompiendo lo que es el trazado del dibujo, ¿no? Y, por supuesto, creemos que, bueno, tanto las farolas como lo que es el acceso al aparcamiento debe alejarse de esta zona, que es la zona además más representativa del campo, porque entre otras de las propuestas que planteamos es que el kiosco de los helados de Verdú, desplazarlo hacia donde está el baño, el aseo, y el aseo lo pondríamos en el camino que conecta con el Paseo de la Arena, en la única zona que es accesible para personas con movilidad reducida, ¿no? Que es la zona de la rampa. Entonces, el aseo lo desplazaríamos allí y donde está actualmente el aseo colocaríamos ese kiosco, porque entendemos que esa zona representativa, la más representativa del paseo y sobre todo de la entrada al parque, pues debería quedar libre, por supuesto, o lo más libre posible de estos elementos, ¿no? Y cuidar especialmente ese diseño en estos puntos. También ennoblecer las entradas al mejorarlas, dignificarlas, pues incorporando aquí una banda de caliza similar, ¿no? En esta
en continuidad con lo que son estos elementos que marcan los accesos al parque en las zonas en las que no existe. Y luego también tratar de establecer un criterio unitario en lo que es el diseño de las barandillas en los distintos accesos. Y bueno, ya pues eso, para terminar, destacar pues la relevancia que tiene este paseo. Ya lo tenía a principios del siglo XX, que era el lugar de paseo y de estancia de los obetenses, y como vemos sigue actualmente manteniendo ese carácter, ¿no? Y bueno, pues destacar la importancia, su valor como arte urbano, y esa integración del trabajo del artista y el arquitecto, ¿no? Que el artista entiende el espacio, la relevancia que tiene y cómo integra el mosaico y lo interacciona y lo relaciona con lo que es el diseño del arquitecto. Aquí, bueno, sobre todo destacar que hay ejemplos similares. Está el Paseo de la Esplanada de Alicante, que curiosamente está hecho con el mismo tipo con negro marquina, blanco macael y rojo Alicante, y el Paseo de Burle-Marx de Copacabana, que es posterior. Pero bueno, Ana Gago, que es una historiadora de arte que ha estudiado en profundidad la figura de Antonio Suárez, sí considera que el mosaico de Suárez se inspira en las ideas de concreción por las que abogaba en ese momento, pues todo lo que es el trabajo de Burle-Marx en Brasil, ¿no? Y que si bien el paso es posterior, ya existían unos conceptos previos en los que pudieron, según ella, servir de inspiración o, bueno, como referencia a la hora de integrar el mosaico. Y bueno, ya acabamos.